vino la palabra de Dios. O sea, es recontra claro que Jesús está de alguna manera ratificando que él había inspirado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si a otros llamaron dioses, acuérdense, está con minúscula, a otros, y ahora que estoy acá, ¿no soy Dios? La pregunta criolla sería, ¿tanto creen en dioses? Ahora que estoy acá, ¿no quieren creer en ese Dios verdadero? Esa sería la traducción criolla, por decir así. Bueno, conocemos la historia bíblica, capítulo 1, versículo 11 de este mismo evangelio que dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Es tal cual la historia del corazón del hombre en el universo, de que por más prueba que tengan que el Hijo de Dios estaba ahí, no lo quisieron, bueno, pero tampoco es muy ajeno a la realidad de hoy. Hoy la Biblia en realidad es un amuleto para muchos, es una colección en una biblioteca, es tal vez hasta como gualicho, me animo a decir, para muchos. Tienen como un adorno no sé, en la sala, no sé, en alguna parte de la casa, pero no lo toma, no digo tomamos, sino no lo toma la gente que no conoce la palabra de Dios, como que tiene, como que la espada de dos filos, como dice la Biblia, que puede cambiar, penetrar el corazón, discernir el pensamiento y darle una nueva oportunidad de vida. El Señor de alguna manera inspirado, pero acá estamos viendo que Él se presentó, dijo, ustedes no les gusta dioses, no les llamaron en otras épocas dioses a otros. Ahora que soy Dios, ¿no quieren creer a ese Dios? Esa sería la pregunta más práctica, ¿no? Cristo mismo dio uso en las Escrituras. Mira, ahí hay un montón de versículos. Comparando, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Mira, vamos a hacer esa comparación para que tengan una idea. Ahí sería una tarea tal vez para que ustedes hagan. Yo espero que estén leyendo los versículos en la casa. Acá en clase imposible de leer todo. 19, 4 al 6, mira. 19, 4 al 6 dice de la siguiente manera. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, de alguna manera en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, ¿qué enseña? Que él había creado todo. Él dijo en 2:24 exactamente, al menos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, el invento, entre comillas digamos, el invento del matrimonio en el Nuevo Testamento no fue invento en realidad, fue el invento en el huerto ahí en Edén, que Dios mismo, 2:18 al menos de Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. O sea, el matrimonio, la familia, ya estaba en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en orden cronológico, no es el primer libro de la Biblia, pero en el orden cronológico ya estaba en Génesis, y el Señor arranca hablando de la familia también en el primer libro del Nuevo Testamento. Hasta en cronología tiene que ser ordenado. Dios es tan perfecto que podría haber, sí, es más, hay algunos versículos que hablan en Génesis de la familia, pero parte de este principio universal hablando en Mateo. Ahora, si ustedes se acuerdan un poquito en cuanto a la historia bíblica, Mateo no está hablando de la familia, está presentando al rey de los judíos. Ahora uno puede decir teológicamente, pero ¿qué tiene que ver de alguna manera el matrimonio cuando al Señor están presentando como el rey de los judíos, Mateo? Justamente es eso, es que la inspiración, ¿sí? La ratificación de la inspiración de la Biblia, el Señor tiene que partir desde donde tiene que partir. No se puede partir una vida cristiana si no estamos bien en la familia, en la casa, en la iglesia. A eso se refiere. Y este punto es importantísimo que el Señor empieza. De alguna manera Cristo lo usó en toda la Escritura, pero parte de la familia. Una comparación más, mira. Mateo 24, 38. Después así ustedes pueden leer y contemplar la hermosura que tiene estos conceptos. Mira, 24, 38 de Mateo. Y alguien que esté buscando Génesis capítulo 7, versículo 7, por favor, ¿sí? 24, 38 dice de la siguiente manera, mira. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Qué dice Génesis capítulo 7, versículo 7? Casi similar, mira. ¿Quién encontró? Muy similar el concepto. Dios hizo perfecto.
parte de la destrucción de ese entonces, en esa generación pasada, y el Señor también en Mateo ratifica diciendo, así pasó en la generación pasada. Y así podemos ir comparando, mira, en Juan 8:56, en cuanto a Abraham, y hay un montón de cosas. Ahora, acá hay otra interesante dato, mira, muchas de sus enseñanzas se derivan del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 4:7, mira, vamos a hacer una comparación con Daniel 2:44. Mateo capítulo 4, versículo 7. Alguien que busque Daniel 2:44. Yo tengo Mateo, a ver. Alguien que busque Daniel. Mateo capítulo 4, versículo 7 dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Daniel 2:44. Para siempre. ¿Cuál es el contexto? Ahí estamos hablando de Daniel. En capítulo 4 de Mateo estamos hablando de la tentación de Jesús. Y en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor Dios. ¿Cuál es la idea de esta comparación que él utilizó mucho en las enseñanzas de él? Daniel, en ese entonces, ¿sí? Hay una linda enseñanza de él. Cómo él vivió para llegar a pasar, por decir así, una noche ahí entre los leones. No fue simplemente el heroico acto de pasar una noche, sino fue una vida trascendente. Jamás tentó a Dios ¿en qué? En tener una vida oculta. Por ejemplo, dice que oraba siempre. No oró porque supo del edicto solamente. Dice que él entró así a su aposento, oraba, dice, como siempre solía orar. Dice que capítulo 2 mismo habla, dice que tenía un espíritu que sobrepasaba de todos los hombres que tenían el espíritu. O sea, el espíritu de conocimiento, de alguna manera, de su vida social. En Mateo está hablando de Jesús y Jesús le está respondiendo al enemigo. Dice, no puedes tentar al Señor tu Dios. En los dos conceptos aparece que el Señor utiliza muchas veces el Antiguo Testamento, el Nuevo. Que estamos otra vez, mira. Mateo capítulo 8, versículos 10 y 11. Yo les leo. Y alguien que esté buscando ahí, Isaías capítulo 49, 5 y 6, saltando al 12. Mateo capítulo 8, versículo 10 y 11 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, en Isaías 49, 5 y 6, ¿quién tiene? ¿Bien? ¿Cuál era la promesa también en ese sentido? Fíjate que el 11 dice, ¿no? Yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, tanto en Mateo, tanto en Isaías, la promesa es que él iba a cuidar a su pueblo Israel y que un día él iba a restaurar, iba a traerlo. Acordémonos un poquito de la Biblia, en Génesis capítulo 12 era la promesa con Abraham. Dice, vete de esta tierra a donde yo te mostraré y de ti, dice, haré una nación grande. En ti toda la tierra, todas las naciones, dice, serán benditas. En ese sentido Dios siempre, o el Señor en este caso, utilizó mucho las enseñanzas del Antiguo Testamento para ratificar en el Nuevo Testamento. El Señor mismo en realidad también había prometido la inspiración del Nuevo Testamento. Mira, Juan capítulo 14, 26. Si se acuerdan ese pasaje que dice, cuando venga el otro consolador, dice, os dará a conocer todo de mí. Pero leamos, fíjate, capítulo 17 del Evangelio de Juan, 18
al 20. Mira, este pasaje es interesante. 17, 18 al 20. Juan. ¿La tiene alguien? Si no, ya llego. ¿Ves? Ahí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él está diciendo la enseñanza. Dice, Padre, tú me mandaste al mundo. Bueno, yo también, dice, los mando a estos, a los discípulos en este caso, al mundo. Dice, sosténlos o manténlos en la verdad por la palabra. ¿Cómo el Señor se mantuvo en la verdad? Bueno, obedeciendo su mandamiento. Acuérdense, ahí en el capítulo de Juan, capítulo 4, de alguna manera ellos dicen que estaban cerca a Samaria, los discípulos habían entrado a la ciudad a comprar pan para alimentarse, y Jesús dice en la Biblia que quedó en el pozo y alguien se le acercó, en este caso una mujer estaba platicando. Y cuando volvió, de alguna manera, dice la Biblia en resumen, le quisieron ofrecer comida, porque eso era la intención de alimentarse. Y el Señor dijo, yo ya comí. Cuando ellos escucharon esto, el concepto judaico era, este hombre no es Dios. Escuchen lo que va a decir. Este hombre no es Dios. ¿Por qué no es Dios? ¿Por qué no es el Mesías? Porque un judío rabino llamado en ese entonces no podía platicar con una mujer, menos con una samaritana. O sea, vamos a decir en otra palabra, con una prostituta, menos. Y cuando dice, yo ya comí, los discípulos automáticamente pensaron, este ya no es el Mesías. Este comió de las manos de la prostituta. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? Pero si ustedes leen ese capítulo, va a decir, mi comida, dice, no es el saciar la barriga. Dice, es hacer la voluntad del que me envió, o sea, mi Padre. ¿Ves? Él va a utilizar, de alguna manera, en realidad, él ratificó de que lo inspirado estaba en el Antiguo. O sea, él mismo estaba diciendo, yo soy. Yo soy. Es más, hay 7 yo soy. Acuérdense, dijo, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, soy la luz del mundo. Él mismo ratificó, a ver, ¿cómo les puedo explicar más fácil tal vez? El inspirador estaba de alguna manera diciendo, yo soy. Pero aún así, la gente en ese entonces no lo recibió. ¿Saben que la Biblia es así? La gente sabe dónde encontrar paz. Algunos estudiosos o detallistas suben en las redes sociales también, dicen, ¿no? Cuando estés, no sé, angustiado, lee tal libro o tal capítulo. Está bien todo eso, ¿ves? Pero ¿acaso que lee la gente eso? Sino que saca una consulta a un psicólogo y se va. No, no está mal, no estoy en contra de esas atenciones profesionales. Pero acá está la verdad. Este es el mejor psicólogo, si hay que poner el nombre. Este es el mejor consejero, este es el mejor, de alguna manera, terapeuta que podamos encontrar. La cuestión, como dijimos al inicio de bibliología, yo tengo que acercarme con ese espíritu de humildad. ¿Se acuerdan? Esos espíritus que hay que tener. No con conceptos preconcebidos. Decir, bueno, sí, yo sé que ese es un libro. Algunos dicen, no, un libro negro, rojo, no sé, de papel, etc. No. Con ese concepto jamás vamos a entender. Pero si nosotros vamos con un corazón humilde, sabiendo de que la inspiración, el deseo, el soplo de Dios está ahí para darme vida, entonces uno encuentra riqueza a profundidad. Ahí quedan otros pasajes para leer después. Teorías sobre la inspiración. Mira, hay varias teorías que hay en cuanto a la inspiración frente a todo lo que ratificamos en el Antiguo Testamento, los profetas, Jesús mismo, Jesús utilizando en sus enseñanzas, Jesús prometiendo la inspiración del Nuevo Testamento. Aún así hay estos conceptos. Por ejemplo, está la teoría de lo natural. ¿Qué dicen ellos? Le otorga al hombre un genio superior por la capacidad de escribir, pero niega toda posibilidad de algo sobrenatural, misterioso o especial. Sus escritos, dice, estaban tan inspirados como Pablo Neruda. Los docentes saben lo que han pasado por habla, sabemos, ¿verdad? ¿Quién es Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mahoma y etcétera de personas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la teoría, en primer lugar, lo natural, creen que sí, está bien, dice, sí, está bien, es Biblia, es un libro superior. Pero, dice, son hombres superdotados que escribieron lo que ellos querían. Por eso es lo que dice el concepto natural en cuanto a la inspiración, la cual, por supuesto, que nosotros ni siquiera lo validamos. Segundo,
mística o luminística. ¿Qué significa? Los escritores de la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo justamente como estaban los cristianos de hoy. ¿Qué es lo que dicen ellos? De alguna manera, místicamente, creen que los escritores de la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo como estamos hoy. Y la verdad que no es así tampoco. Acuérdense, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba, no tenía una residencia, era temporal. Hoy el Espíritu Santo tampoco está al 100% en la vida de la persona que no le deje estar lleno del Espíritu Santo. No es mi tema, pero eso es otra materia que vamos a estudiar el fin de año con otros hermanos, posiblemente neumatología. Tenemos esa posibilidad, claro, de estar lleno del 100%, ¿sí? Llenura del Espíritu Santo, pero a veces habemos creyentes que no estamos. ¿Por qué? Ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? O todos sabemos, por pecados ocultos, no confesados, vidas hipócritas, no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, no es que Dios no puede llenarnos del Espíritu Santo, puede, el tema es que no podemos. Ahora, esta teoría de mística y iluminática, creen que, no, dice, ellos estaban llenos del Espíritu Santo como cualquiera de nosotros estamos hoy. No es así, porque en la inspiración del Antiguo Testamento Dios no dio la facultad a todos escribir la palabra de Dios o anotar, sino a ciertos hombres que Él consideraba. Después está la otra teoría que dice mecánica o de dictado. Creen ellos, los escritores de la Biblia eran, dice, instrumentos pasivos en manos de Dios, como máquina en las que Dios escribía. Es cierto que algunas partes de la Biblia fueron dictadas, por ejemplo, los 10 mandamientos, pero jamás un profeta, un escritor era un instrumento pasivo, era como algo programado, no. Porque si uno observa, cada Biblia tiene un enfoque distinto. Tenemos varios, por citar, por ejemplo, Esdras, el escriba. Él es muy estadístico. Si ustedes leen Esdras, van a ver la tribu de tal, la tribu de tal, la tribu de tal, en orden cronológico, por ejemplo. Van a encontrar, por ejemplo, un Moisés. Un Moisés que era revolucionario, que era de esa línea de guerrero. Por eso cometió el primer error. Pero si ustedes estudian la vida de Moisés, siempre va a estar queriendo conquistar algo más, porque ese era su espíritu. Encontramos a Juan antes de la conversión en el libro de Marcos que dice, Dios, Jesús, ¿quieres que oremos y caiga un rayo y lo parta todo esto? Porque no nos siguen. Ahora, cuando uno lee primera, segunda, tercera de Juan, casi en todos los capítulos, casi 8, 9 veces se repite diciendo, hijos míos, hijos amados, amaos. ¿Qué ha pasado? Dios no ha borrado su personalidad. Ustedes sabían, ¿no?, que Dios jamás borra nuestra personalidad. Lo que Él trabaja es en el carácter de cada uno. Porque si no seríamos unos robots programados, todos igualitos. No, somos iguales en nuestra forma de ver las cosas, sí, pero de personalidad somos muy distintos. Si yo les hago una consulta, ¿a quién le gusta el pollo? Seguro que casi a nadie le gusta el pollo de una sola forma. A uno le gusta de esta manera, de esta manera. Ahora, porque no le guste de una forma, ¿deja de ser persona? No, simplemente tiene otra forma. Lo mismo, en este caso, jamás, nunca invalidó la personalidad de los escritores. Y ahí tenemos, por ejemplo, un médico, Lucas. Dice, luego de haber estudiado, luego de haber investigado, yo también, dice, pongo al Teófilo, un estudioso de aquel entonces, dice, esta es mi declaración. Toma el libro de Hechos, lo mismo, y investiga, dice, después de haber investigado, haber visto, haber sido un testigo ocular de varios eventos del Señor, dice, escribo esto, ratifico esto. Y así podríamos ir libro por libro, ¿no? Como cada escritor, cada hombre que Dios tomó, jamás fue algo programado como mecánico, ¿no? El Señor siempre validó en ese sentido. Parcial. Algunos creen, solo algunas partes de la Biblia fueron inspirados. Dice, principalmente las verdades espirituales tienen validez divina, pero lo que concierne, escuchen esto lo que dice esta teoría, ¿no? Detalles históricos, geográficos, científicos, dice, no lo tiene, lo cual es contrario, ¿sí?
de alguna manera, en cuanto a esto de historia, geografía, la ciencia y todo lo demás en realidad. Por eso, ¿se acuerdan? Habíamos buscado un pasaje en Isaías, cómo era el entorno o el contorno aún del universo. Ya el Señor había dicho cómo era. Y hasta el día de hoy algunos siguen investigando para saber si es redondo, si es cuadrado, no sé si es ovalado, si hay un polo, si no hay un polo. Millones de dólares invertidos en la nada. Cuando si uno recurría a la Biblia, lo tenemos todo por supuesto. Conceptual, algunos dicen fueron inspirados los conceptos, pero no las palabras mismas. ¿Qué está diciendo? De alguna manera, a ver, el concepto, vamos a poner un ejemplo, el concepto del nacimiento del Señor, sí, eso es inspirado por Dios, pueden decir ellos. Pero dice, lo que dijo Jesús o lo que dijo uno de los discípulos no es inspirado. La cual es contrario. Todo lo que está en la palabra de Dios fue inspirado por Dios. Ahí dice, mira el comentario, pero no la palabra misma. Dios transmitió el mensaje a los autores bíblicos, pero dejó en ellos la responsabilidad y el cuidado de expresarlo de la mejor forma, de cómo ellos, dice, pudieran lograr comunicarlo, lo cual es recontra mentira. Eso no es así. El Señor dejó en libertad, sí, pero no dejó a la libre voluntad de ellos de escribir lo que ellos querían, sino más bien lo que el Señor quería. De graduación, otro concepto, los escritores de la Biblia estaban más inspirados que los hombres corrientes. No es así tampoco, porque no es que hay un grado para estar más inspirado. El Señor lo tomaba, dice la Biblia, vino palabras sobre Jehová, por ejemplo, sobre tal persona, y lo llevó. Esdras, Nehemías, Jeremías, Daniel mismo, ¿sí? Isaías, ratifican que vino la palabra de Jehová a ellos, y ellos lo transmitían. Neoortodoxa, ¿qué dice? Los escritores humanos solo pudieron producir un relato, fíjate que dicen, con errores. Su posición, dice, es que la Biblia es confiable, pero no infalible. Esto es la neoortodoxa, ¿no? Ortodoxa es una cosa y neo es otra cosa. Entonces, ellos creen que está bien, dice, sí, está bien, muy buena, pero dice la Biblia, de alguna manera es confiable, pero no infalible. Es decir, sí es verdad, pero a veces puede fallar. Esa es la idea. Y nosotros no creemos eso. La Biblia no va a fallar, no contiene ningún error alguno. Verbal o plenaria es la doctrina verdadera y significa que cada palabra verbal, ¿sí?, y todas plenariamente fueron inspiradas en el sentido de la definición arriba expresada. Esta es la teoría, la que el pueblo de Dios sostiene, una gran mayoría, que es verbal y plenaria. También inspiración falible, una teoría que dicen está profundizado, según la cual la Biblia está inspirada, pero no está sin error. Esto es una mezcla entre la neoortodoxa y la inspiración falible, la cual por supuesto que no creemos en todo eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Siguiente punto, el canon de la Biblia. Esto es interesante, tenemos el concepto ahí, miren. La palabra canon, que proviene del griego canón, significa primitivamente una caña recta que servía para medir, dice una regla, un modelo. El término griego, canón, a fin de los vocablos cané o koiné, cana, que probablemente procede de la lengua semética, o sea, de los hijos de Sem, de Noé, de la cual, de esa raíz sale este concepto de canon, ¿sí? En realidad en original significa Canaán. Acordémonos de alguna manera de la tierra de Canaán, de Noé, procede todo el universo, la gente en sí. Ahora, de ahí salió esta palabra era como una regla de medida que tenían. En ese sentido, el trasfondo histórico de canon, mira, ahí tenemos algunos datos interesantes. Mira, el canon del Antiguo Testamento, por ejemplo. En el canon hebreo tenía 3 divisiones: la ley, ¿sí?, los profetas y los escritos. En eso dividían todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense, estamos en el canon hebreo, ¿sí? La ley consistía en que los 5 libros de Moisés, los profetas se dividían en profetas anteriores y profetas posteriores. Así se conoce la Biblia o el canon hebraico, ¿sí?, hasta ese entonces. Posteriormente, con 4 libros, que esta división, los profetas anteriores incluían
Josué, Jueces, Samuel y Primer Rey. Estos dos últimos eran considerados como uno. Los profetas posteriores incluían Isaías, lo que hoy para nosotros es profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros 12 hasta Malaquías. En el canon, ¿sí?, hebreo, los 12 profetas menores estaban unidos en lo que llaman el libro de los 12. Medio complicado un poco para, de alguna manera, nosotros entender esa división hebraica. Pero bueno, después de un tiempo, abajo tienen una gráfica, ustedes miran, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, nosotros conocemos hoy así, ¿no? Los profetas anteriores, como ellos conocían, Josué, Jueces, Samuel, ambos dice Reyes, primera, segunda se refiere. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, primer libro de los 12. Y ahí tenemos los escritos, Salmos, Cantar, Ruth, y libro de Proverbios, Job, los 5 ellos, Lamentaciones de Daniel y libros estéricos. Daniel en el libro, de alguna manera, en la división hebraica, era un libro para nosotros, sería como los Hechos de hoy. Fíjese que los libros de Hechos hoy lo dividimos un libro aparte del Nuevo Testamento. Dentro de la división, pero siempre se hacen los 4 evangelios y algunos los llamamos Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles o el libro de la transición, pero jamás podemos inculcar ni a los 4 evangelios ni a las epístolas paulinas. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene mucha transición. En ese libro se está afirmando el cristianismo en sí. En ese libro estamos viendo el poder del Espíritu Santo con hechos como iba haciendo los 3 años y medio aproximadamente Jesús. Entonces, en ese sentido es un libro muy, muy interesante. ¿Cuándo y por qué establecieron oficialmente los judíos su canon de las Escrituras? Mira, ahí tenemos una historia. Desde tiempos antiguos habían empleado los libros de la ley como dotados de autoridad divina. Tenemos ejemplo en los tiempos de Josías, por ejemplo, el retorno de Babilonia. Tenemos caso de los libros apócrifos, ellos también mencionan la ley y los profetas. Un voluntario, mira, Segunda de Reyes 23, 1 al 3, ahí nos ratifica cómo en los tiempos de Josías empezaron de alguna manera, a profundizar qué libros tenían que entrar en la Biblia hebrea en la división. ¿Quién quiere leer? Segunda de Reyes 23, 1 al 3. Confirmó el pacto. Gracias, Marcela. Ahora, fíjense en el contexto. Ellos, de alguna manera, estaba el reino en ese entonces. Estamos cerca, pasamos los libros de Jueces y todo eso, ¿no? Acuérdense el concepto, en ese entonces el pueblo de Israel dice que hacía lo que cada uno quería. ¿Por qué? Porque no había un rey, no había una ley. En este entonces, este rey, ¿sí?, en este caso Josías, en el tiempo de él, hace que busquen la palabra de Dios, la ley del Antiguo Testamento en la casa, lo encuentran. Pero lo que llama la atención es esto, fíjate el versículo 3, la segunda parte dice, guardarían su mandamiento, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó, dice el pacto. ¿Cuál es la idea? La idea es que de alguna manera desde tiempos antiguos habían empleado los libros de ley como dotados de autoridad divina. Cuando el judío o los judíos se juntaban y el sacerdote que buscaba a Dios, buscaba en los tesoros de la casa o donde aparentemente dejaron la ley de Dios, el pueblo se volcaba para escuchar, pero no lo escuchaba porque simplemente había que escuchar, sino sabían que tenía autoridad, sabían que era una inspiración divina de todo lo que venimos diciendo.
al retorno de Babilonia. 7:10, ¿se acuerdan de Esdras? Que dice que también, de alguna manera, la gente, dice, se dispuso a escuchar, ¿sí? Preparó, dice, ¿no? Para recibir, para inquirir y luego para transmitir, dice, a la gente lo que... Cada vez que se abría el Antiguo Testamento, ellos creían que había una autoridad divina de parte de Dios. Ahí, siguiendo el material, dice, el Nuevo Testamento nos incluye las 3 divisiones hebreas. Por ejemplo, este pasaje son interesantes. Lucas 24:44, esto no podemos saltar. Juan 10:31-36, Lucas 11:51. Esto sí o sí tenemos que leer para entender cómo el Nuevo Testamento nos incluye las divisiones hebraicas. Mira, Lucas capítulo 24:44. ¿Quién tiene? Si no, ya llego. 24:44. Mira lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Dónde? En la ley de Moisés, o sea, en los primeros 5 libros. El Señor ratificando que la división hebrea era importante en el Nuevo Testamento que se cumpliera. Otro ejemplo, Juan 10:31-36. ¿Quién tiene? Y si no, yo les leo, mira, versículo 31 y 32 sobre todo, dice ahí, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras he demostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Escucha, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces. Jesús le respondió, no está escrito, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Sabe dónde está eso? Eso está en Números, también ratificando cómo el Señor lo iba a remarcar en ese sentido. Lucas 11:51, un ejemplo más. Cómo el Señor utilizó la división hebrea. 11:51 de Lucas. ¿Tiene alguien? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se les pedirán cuentas a esta generación. Bien. Desde la sangre de Abel. ¿Dónde encontramos la historia de Abel? Génesis. Y estamos en la división hebraica en los libros de la ley de Moisés. Y así hay muchos datos más que nos ratifican todo aquello. Pero algunas cosas más ahí, leemos esa parte del material. Mira, los libros de los diferentes profetas probablemente fueron aceptados como sagrados desde que aparecieron. Sabemos que pasó bastante tiempo hasta que todos los escritos se aceptaron como escritura. Por supuesto, llevó mucho tiempo para que los judíos aceptaran todo el Antiguo Testamento también que era inspirado por Dios. Esto nos ayuda a saber que los judíos desde tiempos muy antiguos habían reconocido la autoridad de los libros e inspiración de los libros canónicos. Por una serie de circunstancias que se conjugaban, alrededor de los años 90, 100 después de Cristo, que los judíos van a la necesidad de oficializar ese canon, ya no reconocido tácticamente. Esa circunstancia la podemos, dice, ver después, ¿no es cierto?, en el tiempo del Señor y muchos años después también. Hay un dato muy interesante, si ustedes siguen el material. Dice, mira, el resultado que fue, eso creo que no está en el Power, en el sínodo de Yaved, Jamaina, alrededor de 90 años después de Cristo, los rabinos fijaron oficialmente los límites de canon judío. Se hacía necesario que quedara formalmente constituido el canon hebreo como tal. Ese dictamen lo dan las autoridades judías en ese concilio. Así se incluyeron los 39 libros de la Biblia hebrea actual, divididos entre la ley, los profetas y los escritos. Es historia eso, pero vale saber. Por ejemplo, fecha. Ahí, alrededor de los 90 años después de Cristo, ese sínodo, ese concilio, ¿sí?, ratificaron la inspiración del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento como parte del Nuevo Testamento también, incluido la Biblia entera.
El canon del Nuevo Testamento. ¿Estamos ahí? Sí, vamos bien ahí. El canon del Nuevo Testamento. La terminología del Nuevo Testamento de la Iglesia estaba edificada sobre el fundamento del apóstol y profeta. Esto lo ratifica Efesios capítulo 2, versículo 20, lo cual es: Cristo había prometido guiar a toda la verdad. Acuérdense de Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo, ¿sí? Se dice que la Iglesia de Jerusalén continuó la doctrina de los apóstoles en la comunión, Hechos 2:42. El término apostólico, tal como se usa, dice, para la prueba de canonicidad, no significa necesariamente que tiene un apóstol como su autor o que fue preparado bajo la dirección de los apóstoles, sino más bien la enseñanza apostólica. A ver, el canon bíblico o el canon del Nuevo Testamento tiene que ver en tres bases. Primero, que de alguna manera la Iglesia está basada en el fundamento de los apóstoles, según Efesios 2:20, y por la manifestación y la obra del Espíritu Santo de Juan capítulo 16, versículo 13. Y el término apostólico no necesariamente es que debe haber un apóstol para ratificar eso, sino más bien en función, ¿sí?, en que de alguna manera puede dar la dirección a esa situación. Pero se hacía necesario que al pasar de los años, ¿sí?, una definición oficial del Nuevo Testamento. Varios incidentes estaban llevando en cuanto a eso. 4 incidentes. Primero, aproximadamente por el año 140 después de Cristo, un hereje de Roma, no sé si han escuchado de este, llamado Marción, adoptó como su Nuevo Testamento 10 de las epístolas de Pablo, excluyendo las epístolas pastorales, y un evangelio de Lucas truncado, faltándole los primeros 2 capítulos. Además rechazó, dice, totalmente el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eso es lo que estaba pasando 140 años después que el Señor había subido a los cielos. Este es uno de los eventos que sí o sí hay que leer cuando se estudia estos materiales. Esa época de Marción, este hombre hereje sacó estos libros y agregó otras, y de alguna manera dijo: el Antiguo Testamento no es inspirado. Y esa corriente lo agarraron los gnosticismos, los filósofos de aquel entonces, y hay muchas escenas también interesantes de información. 2. Muchas iglesias orientales, por ejemplo la de Alejandría de Egipto, una iglesia que sobresale por ahí, tal vez no tiene un mensaje en directo como las 7 iglesias de Apocalipsis, pero esta iglesia de Alejandría de Egipto fue una de las iglesias. A ver, leemos, dice: se fueron al extremo opuesto de Marción, leían que sus cultos, ciertos libros apócrifos neotestamentarios, claramente hacía falta una disensión respecto a los cuales libros deberían incluirse en el canon. Esta iglesia, llamémosle así, iglesias orientales, ¿sí?, de Alejandría en Egipto, no es la iglesia de Alejandría en Asia Menor, sino la otra, esta iglesia en Egipto, fue una de las iglesias que propagó de alguna manera agregar otros libros, ¿sí?, como parte del canon bíblico. Ellos luchaban, dice la historia, que debían incluir en el canon bíblico. Por estas razones se tuvo que hacer varios ajustes. Fíjate el número 3. Un tercer factor fue el edicto de Diocleciano en el 303 después de Cristo, demandando la destrucción de todos los libros sagrados del cristianismo. ¿Querrá un cristiano exponer su vida y por la posesión de un libro religioso que no era verdaderamente inspirado por Dios? Este emperador en ese entonces decretó la destrucción de los libros y de la gente supuestamente religiosa que defendía. Bueno, por la historia bíblica, por Flavio Josefo, Clemente, Tertuliano, nosotros sabemos que muchísimos hombres murieron por esta verdad. Por eso dice: ¿querrá alguien morir si no tienen verdad? Por supuesto que era la verdad, por eso mucha gente dio su vida para que la palabra de Dios, lo que hoy nosotros conocemos, pueda permanecer. Estos sucesos llevaron a los líderes de la época a emplearse a fondo para inquirir responsablemente, dice, sobre cuáles eran los libros que debían admitir y cuáles no. La primera lista exacta de nuestros 27 libros, dice, se encuentra en una carta de la Pascua de Resurrección escrito por Anastasio en el año 367 después de Cristo, ¿sí? Por fin, casi al final del siglo IV, mira, en el 393, en el sínodo de Hipona, se confecciona el
canon del Nuevo Testamento, incluidos los 27 libros que tenemos. Luego, en el 327 después de Cristo, el Concilio de Cartago decretó que solamente deberían leerse en las iglesias los libros reconocidos como canónicos, ¿sí?, enumerados los 27 libros que hasta el día de hoy tenemos, Mateo a Apocalipsis. Sé que es cansador de historia, pero necesitamos saber, tener información un poco de esto para saber cómo es que conservamos el Nuevo Testamento. Porque para nosotros es muy fácil, sí, este es del Nuevo Testamento, pero hay que saber un poquito de historia, cómo llega esto. Si no hubiese habido este sínodo de Hipona, la verdad que de alguna manera muchas iglesias hasta los años 390, sobre todo hasta 380, 85, agregaban el libro que se les aparecía como canon o como inspirados por Dios. Por eso los líderes en ese tiempo tuvieron que sentar y ajustar y decir, estos son los inspirados y solo esto se va a leer de esa fecha en adelante. Criterios, vamos a recuperar los 5 minutos que nos faltan. Criterios empleados para la canonicidad, sí, criterios de canonicidad primero del Antiguo Testamento. Un posible empleado de los rabinos para declarar, por ejemplo, para emplear en el Antiguo Testamento, primero tenía que estar escrito en hebreo o arameo. No podía entrar ningún libro del Antiguo Testamento si no estaba escrito en hebreo y arameo. Acuérdense, no les quiero confundir, pero acuérdense, en el Nuevo Testamento es que era el griego koiné, ¿sí? Ese griego koiné en el Antiguo Testamento no era conocido, era el hebreo, el arameo, y algunas regiones creen que también en Mesopotamia sobre todo se hablaba el latín, pero era muy poquito. Lo que predominaba era hebreo y arameo. Entonces, los escritos del Antiguo Testamento, según el concepto, ¿sí?, el criterio de este sínodo, tenía que ser escrito en hebreo y en arameo. Si uno hace una historia de la Biblia, por supuesto que fue escrito en hebreo y en arameo el Nuevo Testamento. Haber sido escrito en el periodo comprendido entre Moisés y Esdras, periodo exclusivo de la inspiración profética según el concepto rabínico. A ver, entre Moisés y Esdras, ¿sí?, es un periodo muy interesante del pueblo de Israel. Acuérdense, cuando encuentra Dios a Moisés y Moisés encuentra al pueblo de Israel, ¿dónde está el pueblo de Israel? En Egipto. Salen de ahí, pasan 40 años, pasan por la tierra prometida, caen otra vez a Babilonia como cautivos. De ahí, después de muchos años, regresa. En ese entonces, de alguna manera, todos los libros, escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? Todos los libros del Antiguo Testamento se escriben, tanto los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? Ahora, uno no puede a veces captar eso. Lo que pasa es que cuando ordenan en canonicidad y en cronograma, empiezan a ordenar los libros. Bueno, esto ya es conocimiento público en realidad. Fíjense que no es Génesis el primer libro que se escribió, sino es el libro de Job. Para de alguna manera entender la historia de Israel, no podían poner primero el libro de Job al inicio de la Biblia. Y aún para nosotros en el Nuevo Testamento también, si tuviéramos a Job como primer libro de la Biblia, no tendríamos idea de dónde procedemos. En ese sentido, decían los de aquel entonces, todo escrito, sea en arameo, en hebreo, tiene que, abarcarse entre Moisés y Esdras. Eso eran varios en ese tiempo. Estar asociado con algún personaje notable de la historia judía. Si uno se fija en el Antiguo Testamento, cada libro tiene un personaje principal. Por ejemplo, por decir así, Génesis, ¿a quién resalta ahí? Abraham, Noé, hay un montón. Éxodo lo mismo, a Moisés, ¿sí? Levítico, ¿a quién resalta ahí? A Moisés y a Aarón otra vez, a Josué y así. O sea, ellos demandaban, si es inspirado, dice, debe tener de alguna manera un personaje, pero judío. Si uno analiza todos estos personajes del Antiguo Testamento, no hay ninguno que no tenga que ver con el pueblo judío directamente. No así el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos a un Saulo que escribe 13 cartas en realidad. Tenemos a un médico, tenemos a un Marcos que no fue apóstol del Señor ni discípulo del Señor.
Tenemos de alguna manera a un Pedro que era de la línea de la revolución, de la familia de los celotes, de los guerreros, de los conquistadores. Era judío, pero de alguna manera alguien dijo así, no, un judío trucho, porque ya no eran de padre y madre judíos, sino uno de ellos era mezclado. El Antiguo Testamento demandaba esas características para entrar a ser canon, parte del canon bíblico. El Nuevo Testamento no, es muy distinto. El requisito principal, dice, era haber sido aceptado como de autoridad divina. Ningún libro del Antiguo Testamento se inventa algo que ellos quisieron inventar, sino más bien dice, palabra de Jehová vino sobre mí, o Dios habló, o Dios dijo, siempre dando la autoridad divina. No vamos a llegar. Vamos a terminar este punto 2 y lo dejamos ahí. Criterios de la canonicidad del Nuevo Testamento. El primer criterio era en tener en cuenta, fuera del carácter apostólico, mira, debía determinar si el autor era uno o un apóstol o no un apóstol auténtico. Y si uno, de alguna manera, el único, por ahí la única cuestión que nosotros no seguramente, pero por ahí la gente cuestiona es la vida de Pablo, ¿sí? Porque él no era un apóstol directo llamado por Jesús, pero él mismo da un testimonio, él mismo dice, yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo dice, ¿no? Pero el Señor dice, me reveló, me habló, y tenemos la experiencia del capítulo 9, por ejemplo. Entonces, el criterio para la canonicidad del Nuevo Testamento tenía que ver el carácter del apostólico o del apóstol en sí. Ahora, si uno piensa, ¿quién era Pablo? Bueno, Saulo. ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor, injuriador. Hay un versículo en Timoteo, si no me equivoco, es capítulo 1, versículo 13, que dice, antes yo era injuriador, perseguidor, pero esto dice por ignorante, por mi incredulidad, mas doy gracias a Dios, dice, que me puso en el servicio. Ahora, ahí vemos el carácter apostólico. El segundo criterio atendía al contenido, debía determinarse el contenido, el tratamiento del mismo, respondía a los elevados principios y al nivel espiritual que se exigía como evidencias para las sagradas escrituras. Nosotros tenemos, por ejemplo, por citar así, Mateo, ¿sí? ¿Se acuerdan quién es Mateo, verdad? Un publicano, una persona de esa sociedad rechazada. Había una razón moral para rechazar. ¿Por qué? Porque para ser un publicano tenían que dejar de ser judíos, pasar, comprar o pagar, conseguir la ciudadanía romana, ser empleado del imperio romano, cobrar a sus compatriotas, robar a sus compatriotas y pasar un poco de dinero a los romanos. Y Dios cuando lo vea, Jesús cuando lo vea a Mateo dice, sígueme. ¿Sí? Y una gran mayoría. Entonces, en ese sentido, había que tener contenido de que los principios y el nivel espiritual eran muy altos. Y en este caso, por ejemplo, un ejemplo que estamos dando, Mateo cumplía. Cuando el Señor le dice, sígueme, lo siguió. Pedro y todos los otros apóstoles también. El tercer criterio tenía una cuenta de universalidad. ¿Qué significa? Debía establecer si el libro tenía aceptación en toda la iglesia y se respondía a un interés universal. Y así es. ¿Quién no acepta ahora el Nuevo Testamento? Bueno, son, no sé, los que dicen llamarse tal vez los ateos. Es más, aún los musulmanes, ¿sí? Aún los musulmanes, el Nuevo Testamento lo leen, pero lo leen solamente como una historia, ¿sí? Pero lo leen, lo aceptan que es inspirado del Dios de Alá, de ellos, por supuesto, que eso no tiene sentido, pero por lo menos aceptan que hay un Nuevo Testamento, ¿sí? Por último, el cuarto criterio en la inspiración debía ser divina. ¿Qué quiere decir? Se procuraba determinar si el libro ofrecía pruebas evidentes de haber sido dado por la inspiración de Dios. Vuelve a remarcar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 20. Y si el Espíritu Santo concedía a hombres piadosos la convicción de que así era. Pablo dijo, por ejemplo, yo sé a quién he creído, yo sé, dice, en quién he depositado. Por lo demás, dice, me espera una corona de
justicia, pero también para todos los que aman su venida. O sea, de alguna manera debía mantener un criterio de inspiración divina. Querían ver estos hombres un convencimiento de total, ¿cómo le podemos decir? De total seguridad de que lo que él estaba diciendo era verdad. Y Pablo lo ratificó en todas las cartas. Lucas, Mateo, Marcos, ¿sí? Juan, Santiago. Santiago, por ejemplo, resalta, ¿no? Si a alguien dice le falta sabiduría, dice pídala a Dios. ¿Ves? Vemos cómo ellos tomaban la inspiración divina como prueba para determinar que eran inspirados por Dios. Criterios que se requería para que entren en el canon del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Bien, vamos a parar ahí. Con esta materia no pudimos terminar.